Hola, ¿qué tal a todos los presentes? Antes que nada, y a nombre del ingeniero Víctor Manuel Quiñones Arroyo, suplente legal de la Promotoría de Desarrollo Forestal en el estado de Michoacán, del ingeniero Javier González Rodríguez, jefe del Departamento de Restauración y Protección, de su servidor Félix Espinorieta, que estoy como responsable del área de sanidad forestal de la Promotoría de Michoacán, y a nombre también de mi compañero el ingeniero Godofredo Martínez Torres, quien está como apoyo técnico dentro del área forestal aquí en la misma promotoría. Nosotros vamos a hablarles un poco del tema sobre las afectaciones de plagas y enfermedades en el estado de Michoacán. Entonces, sabemos que va ligado las afectaciones de plagas y enfermedades forestales en el estado de Michoacán con un fundamento legal que les vamos a hablar un poquito más adelante, ya más a profundidad, los artículos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Les vamos a hablar sobre unos artículos del reglamento de la misma ley, así como un tema importantísimo que es monitoreo diagnóstico de plagas y enfermedades forestales en campo. También les vamos a mencionar las principales plagas y enfermedades que afectan al estado de Michoacán. Pero vamos a empezar con una pequeña introducción sobre las actividades que realizamos como sanidad forestal. Para empezar, queremos darles a conocer que la Gerencia de Sanidad, a través del área de sanidad forestal de la Promotoría de Desarrollo Forestal en el estado de Michoacán, tienen implementando desde hace algún tiempo una estrategia nacional de sanidad forestal
Esto con la finalidad de dar atención oportuna de las afectaciones por diferentes plagas y enfermedades forestales. El objetivo de esta introducción, de esta estrategia nacional que se tiene de sanidad forestal, es poder disminuir, poder reducir las poblaciones de plagas y enfermedades a unos niveles que sean ecológicamente aceptables. Esto para poder evitar que se siga perdiendo la vegetación forestal, que se siga eh, perdiendo nuestra vegetación en el estado de Michoacán, nuestros bosques tan importantes que tenemos en el estado. Justamente por eso, como área de sanidad y coordinados con la Gerencia de Sanidad de Oficinas Centrales de la CONAFOR, venimos trabajando mediante esta estrategia nacional. Como les comentaba ahorita, las actividades de las notificaciones de saneamiento que emite la Comisión tienen que ir ligadas o fundamentadas mediante una normatividad. Esta normatividad es mediante la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Específicamente, del artículo 112 al 116 de esta misma ley. En el artículo 112 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable nos menciona que la Comisión, que la CONAFOR, establecerá un sistema permanente de evaluación y alerta temprana de la condición fitosanitaria de todos los terrenos forestales y temporalmente forestales. La misma comisión tendrá que difundir con la mayor amplitud y con mayor oportunidad los dichos resultados que vayan derivados de este sistema de evaluación y alerta temprana. En lo que refiere al artículo 113 de la ley, establece que las medidas fitosanitarias que se apliquen para la prevención, control y combate de plagas y enfermedades que afectan a los recursos y ecosistemas forestales, la CONAFOR tiene que emitir una notificación de saneamiento. Eso es lo que nos menciona el artículo 113. El responsable de emitir ese documento legal es la Comisión Nacional Forestal. También tenemos que hacer de conocimiento que el artículo 140 es muy específico en quiénes son los obligados a dar aviso de una posible presencia de plaga y enfermedad. Los propietarios son los principales obligados a tener que dar este aviso. Los que sean poseedores de terrenos forestales, los titulares de autorizaciones de aprovechamiento de recurso forestal, los prestadores de servicios técnicos forestales que juegan un papel importantísimo para poder dar ese aviso a la comisión. También quienes realizan actividades de plantaciones forestales comerciales y de reforestaciones están obligados. Los responsables de la administración de las ANPs que se encuentran en el estado de Michoacán también están obligados a dar aviso a la comisión. Esta finalidad de tener estos participantes que puedan dar aviso, que tengan que dar aviso, es para que nosotros como comisión podamos validar un informe técnico fitosanitario o elaborar un informe técnico fitosanitario para poder emitir una notificación de saneamiento y que los propietarios o los poseedores de los terrenos forestales puedan hacer los tratamientos fitosanitarios apegados a la ley. El artículo 115 de la misma ley establece que la Comisión, las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México implementarán los programas de saneamiento forestal. Esto mediante la coordinación que tiene que haber entre la Comisión, el Estado, el municipio y la demarcación territorial. Dicha coordinación tiene la finalidad de poder llevar a cabo las actividades de tratamientos fitosanitarios como tienen que ser. El artículo número 116 es muy claro, muy específico, que nos menciona este artículo que los trabajos de sanidad forestal, cuando no se lleven a cabo o que exista un riesgo grave o daños al ecosistema, la comisión es quien debe de realizar los trabajos de saneamiento, pero con cargo al obligado, excepto aquellos que no cuenten con un recurso para realizar dicha actividad, pero pueden solicitar un recurso económico que también se les puede dar por parte de la Comisión Nacional Forestal. Entonces, aquí la intención de poder hacer esas actividades es de impulsar y de detectar en el momento dado los brotes de plagas y enfermedades a tiempo
y poder realizar los tratamientos fitosanitarios adecuados para cada tipo de agente causal. Existen algunos artículos dentro del reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, como los que se van especificados en el título cuarto del capítulo 1 de la sección 3, que es la que está denominada como saneamiento forestal. Por ejemplo, el artículo 197, que describe los tiempos que se tiene que presentar un aviso cuando se detecta una plaga o una enfermedad en los bosques. Esto nos menciona el 197, que por cualquier tipo de medio de comunicación se puede dar el aviso de detección de plagas o enfermedades dentro de las 24 horas siguientes a la detección. Este aviso tiene que ir acompañado de una información muy importante para poder conocer el nombre o la razón social, el domicilio y el teléfono de la persona que está dando ese aviso. También tenemos que conocer la ubicación, el nombre del predio donde se ha realizado la detección de la plaga o de la enfermedad en su caso. También se tiene que mencionar el nombre de la persona propietaria o legítima poseedora del predio en donde se realizó la detección y su ubicación en caso de contar con dichos datos. Esta información se tiene que manifestar dentro de un formato oficial que se le denomina aviso de posible presencia de plagas. Esta información es para que la comisión tenga datos exactos en donde poder ir a hacer un levantamiento de campo y poder validar un informe técnico o levantar un informe técnico fitosanitario. En la pantalla podemos ver el formato del que les estoy mencionando, el formato de aviso de presencia de plagas. Este formato, este documento, es un trámite mediante el cual el ciudadano comunica por cualquier medio sobre la posible presencia de plagas forestales. Ahí vemos el formato, el 007-A, que es la solicitud de aviso de la posible presencia de plagas o enfermedades forestales. Este documento es el documento oficial que la CONAFOR, que la Comisión recibe en momento dado para poder darle seguimiento a las actividades de afectaciones de plagas y enfermedades forestales. Ese formato se encuentra libre y disponible en una plataforma denominada Civicov. En la pantalla estamos viendo la liga donde lo pueden descargar a todos los presentes, a todos los usuarios de esta plataforma. Es libre. Ahí pueden dar el aviso de manera electrónica o descargar este formato, presentarlo a la comisión para darle seguimiento. El artículo número 198 del reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable nos hace mención que cuando se trate de titulares del aprovechamiento forestal o de plantaciones forestales comerciales, específicamente estos, tienen que ser acompañados de un informe técnico fitosanitario que tendrá que validar la comisión en momento dado, una vez que se presente el aviso de posible presencia de plagas, adjunto este documento de informe técnico fitosanitario, el cual tiene que ser muy claro, muy específico, con alguna información que se requiere en ese documento de aviso de presencia de plagas. Esta información está descrita en el artículo 199 del mismo reglamento de la ley, donde nos menciona que ese informe técnico debe de contener el nombre, la denominación o razón social, el domicilio de los propietarios o de los poseedores del terreno. Tiene que tener o llevar en este caso el documento la denominación y ubicación de los predios que son objetivos al saneamiento. Debe de contar el documento con una superficie afectada y una superficie a tratar, así como el volumen afectado cuando implique renovación del arbolado. En la parte de la superficie afectada es muy importante porque se tiene que hacer un conteo directo. Esa información la vamos a ver a detalle ahorita en un tema que va a comentar el ingeniero Godofredo Martínez en el tema de diagnóstico y monitoreo. Ahí va a ser muy importante poner mucha atención en cómo levantar la información de campo para que esta superficie afectada y superficie a tratar sean la más precisa que se puede. Otra información que debe contener el documento del informe técnico fitosanitario tiene que mencionar la plaga o enfermedad que se está señalando.
tiene que ir el género y la especie, el que está identificado por el prestador de servicios técnicos en su momento, y también el hospedante. También se tiene que identificar el género y especie del hospedante que está siendo afectado por la plaga o la enfermedad. En el informe técnico fitosanitario también tienen que describir las medidas de control y combate que son susceptibles a ser empleadas. Ahí tienen que señalar, en caso el volumen a remover, debe estar en función de las actividades que tienen que compensar en su momento. El informe técnico fitosanitario debe de ser firmado por un prestador de servicios técnicos forestales, quien está dando seguimiento a las actividades de aprovechamientos o de plantaciones en el momento dado que el aviso se ha presentado mediante ese concepto de plantaciones forestales comerciales o de actividades de aprovechamiento. Existen diferentes normas que van ligadas con la emisión de las notificaciones de saneamiento. En Michoacán, como antecedente, la mayor afectación que hay en Michoacán por plagas y enfermedades son causadas por los insectos descortezadores. Los insectos descortezadores son, ahora sí que el 90% de los trámites de avisos de presencia de plaga que le llegan a la comisión, quien va a levantar la información de campo, la valida y emite una notificación de saneamiento. Pero para ello tienen que establecerse lineamientos técnicos para prevenir, combatir y controlar este tipo de insectos descortezadores, los cuales están descritos dentro de la NOM 019 semanal 2017. Esa es la norma que establece dichos lineamientos. Existen otras normas que están ligadas con plagas y enfermedades forestales, como son la NOM 013 semanal 2010, que es la que regula sanitariamente la importación de árboles de Navidad natural de la especie de Lucinos pinus y aves y la especie de Pseudoxera menziesii. Otra norma es la 144 semanal 2017, es la que establece las medidas fitosanitarias y los requisitos de la marca reconocidas internacionalmente para el embalaje de madera, que se utilizan en el comercio internacional de bienes y de mercancías. La NMX A170 SCFI 2016, perdón, es la norma sobre la certificación de la operación de viveros forestales en donde se establece la metodología para efectuar el diagnóstico fitosanitario de los viveros, específicamente en el anexo normativo en el apéndice J, que es el que mantiene o el que manifiesta el procedimiento para verificar la presencia de plagas y enfermedades en viveros forestales. Prácticamente estas 4 normas están ligadas con la cuestión o con el tema de la sanidad forestal. Dentro de esta norma que les mencionaron, la 019 semanal 2017, vienen diferentes tipos de métodos de combate y control. Esto tiene que ser dependiendo en el área donde se encuentra la afectación de plagas y enfermedades forestales. Por ejemplo, nosotros tenemos en la pantalla, estamos viendo 7 métodos de combate y control. El primero es el derribo, troceo y descortezado mecánico. El segundo, derribo, troceo, descortezado manual y quema de corteza. El tercero es derribo, troceo, descortezado manual y enterrado de corteza. El cuarto es derribo, troceo y quema de trozas, puntas o ramas. El quinto método de combate es el derribo, troceo y astillado, derribo, troceo y aplicación de químicos, derribo, troceo, descortezado y aplicación de químicos. Este tipo de métodos de combate y control se determinan cuando se emite la notificación de saneamiento, como les repetí hace ratito, en función del área donde se va a emitir una notificación de saneamiento. Un claro ejemplo es en las actividades de saneamiento que se autorizan para la reserva de la biosfera mariposa monarca, no se puede utilizar un agroquímico, no se puede utilizar un insecticida. Entonces se toma la opción del derribo, troceo, descortezado manual y enterrado de corteza. Ese es el tipo de tratamiento que se emite para el área de la reserva de la biosfera mariposa monarca. En áreas que sí se puede utilizar un insecticida, se autoriza el derribo, troceo y aplicación de químicos. Esos son los 2 métodos de combate y control que más se utilizan para las actividades de los tratamientos fitosanitarios. Como lo podemos ver ahí en la imagen, se encuentra una persona descortezando un árbol de manera mecánica. Entonces, posteriormente, pues ya
ingresan las demás personas para poder aplicar el insecticida, que es a base de deltametrinas y lumefantrinas, para poder matar ese insecto y que no pueda seguir siendo un foco de infección. En la pantalla podemos ver nosotros un flujograma, un flujograma que nos permite tener claro el panorama del procedimiento que les mencionaba ahorita, de todas las personas que presentan un aviso ante la comisión. Este flujograma, es para la emisión de notificaciones de saneamiento. Entonces, el propietario, el posesionario, el administrador de la ANP, el prestador de servicios técnicos, presenta el aviso sobre la posible existencia de plagas o enfermedades a la CONAFOR. La CONAFOR recibe este aviso, tiene que hacer una actividad de campo, la cual es verificar o validar la presencia de esa plaga o enfermedad. Entonces, si existe la plaga, la CONAFOR genera y valida este informe técnico presentado ante ellos, genera una notificación de saneamiento y le es entregado al promovente. El promovente recibe la notificación y si cuenta con recursos, ejecuta el saneamiento en su momento. Y si no cuenta con recursos, como lo mencionábamos en alguna lámina anterior, entonces puede solicitar el apoyo a la CONAFOR mediante los subsidios que tiene la misma Comisión Nacional Forestal para poder realizar actividades de tratamientos fitosanitarios. Entonces, si solicita apoyo a la CONAFOR, se lo hace de conocimiento y continúa un procedimiento aparte, ya independientemente, ya más administrativo, para poder recibir ese recurso económico y que pueda terminar o que le sirva de apoyo para hacer los saneamientos. Pero ahí es muy claro y muy importante darles a conocer que el promovente, como lo dice o lo menciona una notificación de saneamiento, tiene 5 días hábiles para iniciar el tratamiento fitosanitario. El promovente tiene que cumplir con las especificaciones de la notificación de saneamiento, pero a la vez está gestionando ese recurso. No puede detener un promovente una actividad de tratamiento fitosanitario en lo que le llegue el apoyo del recurso por parte de la comisión. Y en el caso de que no exista plaga, cuando la CONAFOR va a campo a revisar o a validar ese aviso de presencia de plagas, el informe técnico fitosanitario, pues la misma comisión emite un resolutivo negativo, donde se especifica que las afectaciones que se encuentran en el arbolado son causadas por algún insecto o por alguna palomilla que no presenta un riesgo para los ecosistemas forestales. Entonces, al emitir ese documento, se le hace de conocimiento, al promovente para que reciba ese resolutivo de negación y ya termine su proceso del aviso de presencia de plagas. Como podemos ver, en la pantalla es muy claro el flujograma para poder realizar una gestión de una notificación de saneamiento ante la comisión. Entonces, así es como está fundamentado mediante la ley, los artículos que están dentro de la ley y los artículos que menciona el reglamento de la misma ley para poder dar atención oportuna para las plagas y enfermedades que se encuentran afectando los bosques de Michoacán. Por mi parte, es todo en la parte en cuestión de legislación, del programa de actividades que realiza la Comisión Nacional Forestal para emitir una notificación de saneamiento. Entonces, vamos a continuar con los temas un poquito más técnicos, que me apoyará el ingeniero Godofredo Martínez Torres, quien es apoyo técnico del área de sanidad, para poder hacerles un poquito de conocimiento, la parte técnica ya de las actividades ligadas con la notificación de saneamiento. Agradezco mucho su atención y gracias por la invitación. Como acabamos de escuchar al compañero Inge Félix, pasamos a la parte técnica. Vamos a abarcar y hablar plagas y enfermedades de importancia forestal. De entrada, podemos definir como plaga forestal que es una forma de vida vegetal o animal o agente patogénico que puede ser dañino o potencialmente dañino para los recursos forestales. Se clasifican 5 tipos de plagas. Principalmente están insectos descortezadores,
defoliadores, insectos barrenadores, plantas parásitas y enfermedades. Para poder decir si hay presencia o ausencia de plagas, se necesita de llevar un procedimiento. A esto se le conoce como monitoreo terrestre, que es un proceso sistemático y consiste en realizar recorridos periódicamente. Para esto se tiene que trazar rutas para poder asistir a campo y poder determinar la presencia o ausencia de plagas y enfermedades forestales. Esto nos va a permitir identificar cambios en el ecosistema que predispongan su incidencia o bien detectar la existencia de ellas. El objetivo es detectar oportunamente cualquier brote de plaga o enfermedad, por lo que se debe definir las áreas de riesgo susceptibles a incidencia de plagas y enfermedades forestales. Las áreas de riesgo son aquellas zonas forestales que por su condición de sitio son susceptibles de ataque de insectos o patógenos. En ella pueden existir diferentes condiciones ecológicas, ambientales, actividades antropogénicas y de manejo del bosque. Estas pueden ser áreas afectadas por incendios forestales, otras zonas que pueden estar sobreresinadas, o también áreas con antecedentes de presencia de descortezadores y de defoliadores, que son muy comunes en diferentes zonas de aquí de Michoacán, particularmente en descortezadores. También podemos considerar como áreas de riesgo la presencia de plantas parásitas. Estas son otras de las zonas que se consideran como áreas de riesgo, igual presencia de royes o conos o fuste. También está lo de rodales sobremaduros y la otra parte que es la tala ilegal y sequías. Las actividades que nos podemos llevar a cabo es establecer las rutas de monitoreo. Esta consiste en realizar recorridos terrestres en rutas ya definidas. Estas deben ser principalmente partes altas de las zonas forestales de los terrenos, de tal manera que nos permita dar una buena vez o que nos dé oportunidad de visualizar una buena zona, una buena franja del terreno forestal para poder identificar algunas zonas de riesgo. Una vez que estemos en el lugar y identificamos puntos que presentan cierta condición, podemos nosotros georreferenciar esa zona. Igual es importante georreferenciar o registrar toda la superficie que se recorre, que sería la superficie monitoreada. Ya estando en el lugar, cuando ya estemos en el sitio, el procedimiento que debemos llevar a cabo es un diagnóstico fitosanitario. Diagnosticar prácticamente nos lleva a recabar datos para analizar e interpretarlos en gabinete. Esto a fin de evaluar cierta condición de una zona forestal. Un diagnóstico fitosanitario como tal es el o los resultados que se obtienen luego de un estudio o evaluación o análisis sobre un determinado ámbito, en este caso la parte forestal, cuyo propósito es reflejar la situación de un bosque, selva, vegetación de zonas áridas, entre otras, para que luego se proceda a realizar una acción o tratamiento que se preveía o realizar o a partir de los resultados de diagnóstico que se decide llevar a cabo. En este caso, aquí en la imagen podemos apreciar una zona del lado derecho, es una zona de pino, es una zona de bosque de coníferas, que se aprecian unos árboles de coloración rojiza. Entonces, la actividad que podemos nosotros llevar a cabo una vez estando en la zona es determinar, como mencionaba el compañero Félix, es asistir al lugar y ver qué especie de vegetación están afectadas, la cantidad y cuáles son los posibles agentes causales que están provocando esta afectación. En el lado derecho apreciamos otra imagen. Muchas de las veces cuando nosotros asistimos al lugar, podemos encontrar áreas desprovistas de vegetación o algunas construcciones. Entonces estas se tienen que descartar, porque lo que se requiere aquí es que la superficie afectada o las áreas afectadas deben de ser lo más preciso, lo más acotado posible. Entonces
considerado como un ejemplo que el polígono, la línea amarilla, que es la que marca una superficie más amplia, y la otra que es de las líneas rojas, podemos asumir que esta fue de un levantamiento previo de algún lugar, de algún predio, y la CONAFOR asiste al lugar y determina que son superficies diferentes. Entonces ya la CONAFOR estima y decide definir dos zonas que están englobadas en líneas rojas. Entonces es una de las actividades que podemos llevar a cabo, que consiste como diagnóstico fitosanitario y determinación de superficie. Principales plagas presentes en el estado de Michoacán, y que son las que se mencionaba al principio, las más representativas y las que presentan mayor daño, son los insectos desforestadores, plantas parásitas y las enfermedades forestales. Los insectos desforestadores son de tamaño pequeño y regularmente presentan hábitos endófitos, es decir, que se alimentan y reproducen principalmente de tejidos vasculares de gimnospermas y angiospermas. Se caracterizan principalmente por cavar túneles o galerías, donde se alimentan, reproducen y llevan a cabo el desarrollo. Algunos de estos insectos, algunas especies, provocan la muerte de sus hospederos, y otras es de manera indirecta, es a través de la transferencia de hongos y enfermedades, porque existen insectos desforestadores que portan en sus aparatos bucales algunos honguitos, y esos hongos los inoculan a los tejidos vegetales, y al final de cuentas estos hongos son los que liquidan al agua. De acuerdo a la norma 019 semanal 2017, en México se encuentra un grupo diverso de especies de insectos desforestadores, siendo estos los 6 más agresivos, que es Loicinos, Phytophthorus, Endoctonus, Pseudoilecinos, Escolitos y Elecinos. En este caso, IPS se considera como una plaga no agresiva, pero también se ha tenido evidencia y presencia de estos como plaga primaria. Esto cuando los bosques o las zonas forestales se encuentran demasiado estresados, y entonces estos insectos llegan a atacar estas áreas, empezando de forma descendente, es decir, los daños empiezan en la copa de los árboles y regularmente van bajando hacia la parte media, ya cuando el daño es demasiado avanzado. Lo que podemos nosotros apreciar estando en un lugar o estando en una zona forestal con afectación por estos insectos es el cambio de tonalidad del follaje. Entonces esto va a ser de color rojizo, amarillento, alimonado o hasta verdes. Todos estos con presencia de grumos. En un principio estos grumos pueden tener una tonalidad blanquecina, fresca, y con el paso del tiempo o con el paso de los días estos pueden variar. La coloración se torna una coloración ya marrón, y la consistencia de los grumos igualmente se vuelve más dura. En un principio es como más sosa, y entonces eso también permite que el insecto, o nos permite a nosotros conocer la etapa del insecto que va avanzando. Otra de las cosas que podemos ver otra de las características que podemos nosotros apreciar si llegamos al lugar y nos tenemos la oportunidad de retirar una sección de la corteza, es que vamos a poder observar galerías debajo de la corteza, entre lo que es la floema y la corteza. Esos son los túneles que cavan los insectos para su reproducción y alimentación. Para el control y combate se realizan mediante la remoción de individuos de árboles,
y esto se lleva mediante métodos físicos, mecánicos y químicos, lo que se mencionaba en un principio, que es al despejado del químico. Se recomienda para este trabajo, para esta actividad, una secuencia. Entonces es empezar con todos los árboles, todos los individuos que están en la tonalidad de café rojizo. Luego siguen los de coloración o del follaje rojizo, amarillento, verde amarillento, y tenemos también al limonado y otros árboles verdes con grumos del color rojizo hacia arriba en el fuste. Esto se realiza de esta manera porque se asume y se ha observado en diferentes estudios, en diferentes recorridos, que los arbolados que presentan coloración rojizo es donde los insectos ya están listos, ya están desarrollados para salir, están en su etapa de madurez. Y también en la parte de ahí de los árboles que presentan coloración amarillento es casi lo mismo. Entonces, por eso la recomendación de que se tiene que empezar primero con el café rojizo y luego los amarillentos, y ya avanzar en los individuos que presentan coloración al limonado, y al último los verdes. Estos verdes fungen como una trampa para que los insectos van a llegar a los árboles verdes, van a llegar ahí y van a estar comiendo, se van a entretener. Entonces tenemos tiempo de que estos se puedan entretener tantito para nosotros abarcar con el trabajo, avanzar en las partes de los árboles rojizos y amarillentos, que es donde están los insectos ya desarrollados y listos para la emergencia. Entonces lo que queremos es que esto se pueda llevar a cabo de manera controlada y poder nosotros alcanzar y frenar, llevar a cabo el trabajo de control del avance. Entonces por eso, pero también hay que mencionar que esto es nada más como una sugerencia, porque puede haber que en distintas zonas o en algunos lugares se pueden presentar otras situaciones. Si son brotes endémicos, pues prácticamente es de llevar a cabo la actividad en 1, 2, 3 días. Entonces ahí prácticamente se rompe esa parte, ¿no? El trabajo va a ser rápido. Para el estado, afectaciones por insectos cortezores en el estado de Michoacán, como se mencionaba, los insectos cortezores son uno de los principales, o casi es el 90% de las que nosotros estamos atendiendo. Entonces, para el primer semestre del año en curso, tenemos una superficie afectada de 320 hectáreas. Otro grupo de plagas y enfermedades son las plantas parásitas, que son un grupo diverso de angiospermas que obtienen alguna o todas las sustancias nutritivas que necesitan para su desarrollo a partir de otra planta, a través de estructuras especializadas conocidos como austorios, mismos que penetran en la planta anfitrión, hospedero, y conectan con el xilema y o floema para su sustento. Estas plantas parásitas se sabe que pues, estos siempre han existido en los bosques, entonces forman parte de un proceso de sucesión natural y modifican, también se entiende que, pues, que estos modifican su estructura, dinámica y evolución. Algunos de los impactos que estos generan es que proporcionan alimento a la fauna silvestre, es decir, estas plantas producen frutos carnosos que sirven de alimento para las aves. La misma estructura de la planta también es muy consumido por el ganado vacuno y los caprinos. Entonces ahí es un impacto positivo, se puede decir. Otro de los impactos es que reducen el crecimiento del hospedero. Entonces toda planta, todo hospedero que presenta una afectación por plantas parásitas obviamente se va afectada. ¿Por qué? Porque una parte de estas los nutrientes se van al desarrollo de la planta parásita o enferma. Otra también disminuye la capacidad reproductiva del hospedero. Muchas de las especies que están afectadas o hospederos tienden a, si producían frutos cuando estaban libres, y cuando estos llegan a ser atacados, pues
tienden a reducir el rendimiento, ¿no? La cantidad de frutos que producen. Entonces, es otra de las cosas, otro de los impactos que genera la presencia de plantas parásitas. Ya cuando se tiene arbolado o hospederos o zonas forestales con una afectación masiva, o en un solo árbol también que se tenga varias plantas parásitas, estamos hablando de una afectación de 80 o de 90, llegan a provocar la muerte del hospedero, es decir, llegan a matar el árbol. Entonces también es un problema fuerte. Clasificación. Estas plantas parásitas se clasifican en dos grandes familias. Está la Lorantaceae, que lo integran los Itacanthus, Cladocolea y Strutanthus. Y la otra es Santalaceae, que lo integran las especies de Alcertobium y las de Poradendron. En el estado de Michoacán, las plantas parásitas que se encuentran principalmente son las de Psittacanthus, el género Psittacanthus, y tenemos lo de Alcertobium. Hasta el momento de lo que va del primer semestre, tenemos una superficie de 339 afectaciones, 339 hectáreas con afectación de estas plantas parásitas. Otro grupo de plagas y enfermedades es la afectación por enfermedad. Es otro de los grupos que nosotros hemos trabajado acá en el estado de Michoacán. Bueno, es importante saber que una planta enferma es aquella que en su morfología o estructura o las funciones fisiológicas están alteradas en un grado tal que los signos externos conocidos como síntomas son evidentes. O también es un problema o desviación que se manifiesta en las funciones o con la estructura de organismos de una planta y que afecte en toda o parte de o la totalidad de sus organismos. Aquí es importante también definir que síndrome es una expresión de una condición enferma. En la foto del medio podemos observar es una rama de avies. Entonces podemos visualizar que hay una tonalidad diferente. Ese es un síntoma, y el signo es una evidencia de los agentes que causan la enfermedad. En este caso podemos observar un cuerpo fructífero, que es un hongo. Entonces también son los resultados de lo que está provocando el daño. ¿Cómo reconocer estos tipos de daño? Para esto tiene que haber, es un producto de interacción planta, patógeno y ambiente con el paso del tiempo. Muchas de estas son contagiosas. Los síntomas se pueden presentar en partes localizadas, es decir, puede haber daños específicamente en raíces, otro en ramas y así como en el follaje. Una invasión progresiva de los tejidos es muy típica, es muy común. Entonces una enfermedad que sea en las raíces, obviamente que empiezan en una parte de ella y con el paso del tiempo esta va avanzando y va consumiendo más parte vegetativa. Generalmente son específicas, lo que decía, hay enfermedades que son que se presentan en las raíces, otras que son de hojas, y su distribución también es muy común que se presente en machones. En este caso podemos hablar de afectaciones en viveros por fusarium. Entonces estos pueden avanzar en machones y son contagiosas por toda la condición que puede existir, ¿no? La humedad sobre todo. Los signos son cuerpos fructíferos u otro tipo de estructuras, especialmente cuando se trata de hongos. Lo que les mencionaba, muchas veces los signos se manifiestan ya en una estructura desarrollada. Entonces puede ser un hongo o puede ser una alteración fisiológica donde se pueda apreciar ya una estructura, un crecimiento anormal que nos permite dar pauta que la planta o
el hospedero está sufriendo de alguna alteración fisiológica, ¿no?, en su estructura. Afectación por enfermedades. Hasta el momento, para el estado de Michoacán, se tiene una superficie afectada de 295.6 hectáreas, que prácticamente se concentra en Clonartium quercum y Clonartium conigena. Eso es lo que tenemos nosotros en este momento, y estamos trabajando en los monitoreos para poder detectar más zonas con afectaciones, y en caso de detectarlas, pues atenderlas en su momento. Hemos concluido con la parte de la presentación, y quiero aprovechar el espacio a manera de invitación a todos los presentes, que si llegan a detectar la presencia de plagas y enfermedades forestales, los invitamos que hagan el aviso inmediato a la CONAFUR a las siguientes direcciones, que es a sanidad.mich@conafur.gov.mx y a sanidad.occidente@conafur.gov.mx. Igual agradecer el espacio que se nos ha brindado para poder compartir con ustedes esta información y poder difundir sobre la situación de plagas y enfermedades que tenemos en Michoacán, y estamos pendientes de seguir trabajando, y gracias por todo, gracias por acompañarnos.